Hola, saludamos a todos y todas quienes están conectados a través del canal de YouTube de la UNCE. Mi nombre es Natalia, soy periodista de comunicaciones de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, UNCE, y hoy día los estaré acompañando. Hoy damos inicio al primer ciclo de coloquios en pandemia. Esta es una iniciativa organizada por la Dirección de Extensión de la UNCE a través de su oficina de comunicaciones. Para llevar a cabo este conversatorio, contamos con el apoyo técnico de profesionales del programa PASE UMCE y la colaboración de especialistas de distintas disciplinas, tanto de nuestra casa de estudios como de instituciones externas. El objetivo de este ciclo de coloquios es fortalecer el liderazgo de la UMCE dentro del quehacer nacional en materias de interés, como el tema que hoy abordaremos, la violencia de género en espacios virtuales en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Para esto hoy día nos acompañarán destacadas expositoras. Angélica Marín, secretaria ejecutiva de la Oficina de Género y Sexualidades UMCE. Pía Barrera, subcomisario de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitano de la Policía de Investigaciones. Y Patricia Peña, directora de la Fundación Datos Protegidos. Para dar inicio oficial a este ciclo y al coloquio que hoy día realizaremos, el prorector de la UMCE, Jaime Acuña, nos entregará unas palabras de bienvenida. Prorector. Muy bien, muchas gracias Natalia. Muy buenas tardes a todas y todos. Me es muy grato y me complace mucho saludar a ustedes en esta tarde y darles la más cordial bienvenida a este ciclo de coloquios organizado por la Dirección de Extensión de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Este grupo de coloquios dice en relación, por supuesto, con las diversas temáticas asociadas a la forzada virtualidad que nos ha impuesto, ¿no es cierto?, este contexto de pandemia, en donde todos los aspectos de nuestra vida, vida social, ¿no es cierto?, sobre todo, ha sido alterada. Estamos recluidos, hemos tenido que modificar nuestras dinámicas sociales, de estudios, de trabajo, de expresión, incluso el arte ha tenido que cambiar y modificar su forma de manifestarse atendida esta situación en la que nos encontramos. Y por lo tanto, este ciclo que comienza el día de hoy y que se extenderá por el próximo mes y medio aproximadamente, es el primer ciclo, ¿no es cierto?, de coloquios. Se abordarán diversas materias, diversas temáticas, todas muy relevantes, muy fascinantes, relacionadas, por supuesto, con materias de la vida, en cómo se ha visto afectada, ¿no es cierto?, la existencia de todos nosotros a nivel no solamente local, nacional, sino que también mundial, por este fenómeno tan disruptivo que ha sido la pandemia por COVID-2019. En consecuencia, bueno, las materias dicen relación en general sobre violencia de género en el espacio virtual en contexto de pandemia, que es el ciclo que se inicia el día de hoy, y habrán otros, ¿no es cierto?, muy interesantes a los cuales los invito a participar, a participar y conocer, porque son materias realmente muy interesantes, en donde participarán y presentarán connotadas personas muy expertas en sus respectivos campos profesionales y académicos, ¿no? Entonces, otras materias que se abordarán serán, por ejemplo, los desafíos de la modalidad online, ¿no?, en la educación, qué pasa con las personas con discapacidad, el aprendizaje musical, funciones cognitivas en pandemia y muchas otras. De modo que los dejo con el inicio de este ciclo, reiterando mi invitación en nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, y espero que sea un ciclo muy provechoso, muy interesante y que nos pueda aportar a todos. Muchas gracias y que les vaya muy bien. Hasta luego. Muchas gracias, prorector, por sus palabras. Bueno, vamos a dar inicio al coloquio en sí. Para explicar brevemente la dinámica, cada una de nuestras expositoras se referirá a distintas aristas de la temática general, que es la violencia de género en espacios virtuales en este contexto de pandemia, y cada una realizará una exposición de 10 a 15 minutos, y después vamos a dar un espacio para responder preguntas o reflexiones finales. Así que a todos quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, los invitamos a compartir y a dejar sus comentarios o preguntas. Pueden incluso dirigir las preguntas a cuál de nuestras panelistas quieren que las respondan.
Entonces vamos a partir. Comenzaremos con Angélica Marín. Angélica Marín es psicóloga, magíster en políticas sociales y gestión local, terapeuta familiar, diplomada en género y políticas públicas, con experiencia en temas de violencia intrafamiliar, maltrato, abuso infantil, sexualidad, explotación sexual y participación. Cuenta con 25 años de experiencia trabajando en materias relativas a la violencia de género y desde abril del año pasado encabeza la Oficina de Género y Sexualidades de la UNCE, donde junto a su equipo ha liderado iniciativas como la creación del protocolo de actuación contra el acoso sexual, acoso laboral de connotación sexual y discriminación arbitraria, que actualmente encabeza el trabajo con su equipo del primer diagnóstico sobre las relaciones de género en nuestra universidad, que busca crear una política institucional en materia de igualdad de género. Angélica, te cedo la palabra para que comiences con tu exposición. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan y a las panelistas. Bueno, la violencia de género es muy importante que la abordemos en este contexto de pandemia porque nos ha puesto de relieve esta situación que la violencia está muy, muy, muy presente. Entonces vamos a dar inicio a la presentación. No sé si me pueden ayudar. Bueno, vamos a la siguiente. Primero es importante señalar qué es la violencia de género. Usualmente cuando uno habla de violencia de género, tiene en la mente la violencia más directa, de esas acciones que son dañinas en contra de personas, y eso también es parte de la violencia de género. Pero lo son también, aparte de las acciones, que es violencia directa, los mandatos, que son estos mandatos culturales, que son la violencia simbólica, que nos deja a hombres y mujeres en ciertos roles y además nos invisibiliza en algún punto a las mujeres para dar paso a una cultura donde hay un dominio masculino. También nos interesa en esta definición de violencia de género abordar la violencia estructural y nos habla aquí de las condiciones socioeconómicas e institucionales. Y todas estas tres ángulos de violencia directa, simbólica y estructural tienen como interés mantener una cultura de la heteronormatividad, es decir, que hay relaciones heterosexuales que son las que se consideran normales y valiosas, pero además mantener el dominio masculino. Esta definición es una definición que hemos adaptado de autor Galtung porque nos parece que tenemos que sacar solamente la idea de que la violencia es directa, de persona a persona o a grupos de personas, sino que estamos rodeados por un sinnúmero de símbolos, imágenes, que es de la violencia simbólica que necesitamos avanzar en su erradicación. La siguiente. ¿A quiénes afecta principalmente esta violencia de género? Decimos que los datos muestran una direccionalidad de la violencia de género, principalmente hacia mujeres, en toda la diversidad de mujeres, a las personas LGTBIQ+, y también a niños, niñas y adolescentes, porque la violencia sexual, por ejemplo, que se ejerce en contra de ellos, es una violencia de género. Y entonces queremos señalarlo porque a veces nos dicen, pero ¿por qué no se habla de la violencia que afectan a los hombres? También es importante, pero hay una direccionalidad de la violencia que dicen quienes son las principales víctimas de este tipo de violencia son las mujeres. O sea, un dato nomás. En temas de abuso sexual podríamos decir que hay un 78% en que las mujeres son las afectadas versus los hombres, y en el caso de violación, cerca de un 86%. La siguiente. Ahora, el espacio virtual tiene potencialidades y también tiene posibilidades de transgresiones. En el caso de las potencialidades, hay una función de estos espacios digitales y las tecnologías para el empoderamiento de las mujeres. Ahí está el Objetivo de Desarrollo Sostenible, la meta 5.9, que nos habla de aquello. En tanto aumenta el acceso a la información, a la educación, al derecho de otros derechos humanos, el poder acceder a estas tecnologías. Pero también tenemos la otra cara, que es de estas formas de violencia,
que van generando estas situaciones en que se va viendo en desmedro los derechos de las mujeres, las niñas y las personas LGTBIQ+, y en el caso de las niñas se ve afectado su derecho a la educación también. La siguiente. Hay una recomendación de la Relatoría Especial de Naciones Unidas, que en el año 2018, que nos señala que la misma violencia que se vive fuera de los espacios virtuales es la violencia que vivimos en el mundo presencial. Esta misma violencia es la que se puede dar en los espacios virtuales. Por tanto, se deben utilizar los mismos instrumentos internacionales fundamentales de derechos humanos y además tienen que haber protección hacia las personas que se pueden ver afectadas y en este caso aplicar estos tratados fundamentales de derechos humanos en el resguardo, protección, sanción y erradicación de la violencia, como bien lo sabemos a través de la Convención Belén do Pará, que es como el instrumento de nuestra Carta Magna en materia de violencia de género, y en este caso razones de género hacia las mujeres. La siguiente. Bueno, y la violencia de género en el espacio virtual la podemos definir como todas estas conductas de violencia de género que se ejercen a través de estas nuevas tecnologías, internet o redes sociales, y incluyen las amenazas de dichos actos que se podrían dar a daño o sufrimiento psicológico, físico, sexuales o económico, y a la mujer y a las personas del LGTBI. Bueno, y ahí hay algunos datos que me imagino que después van a profundizar, pero solamente por dar dos, que un 23% de las mujeres manifestaron haber sufrido abuso o acoso en línea al menos una vez en su vida, y 1 de cada 10 mujeres haber sido víctima de alguna forma de violencia desde los 15 años. Y hay estudios que también señalan que respecto a las imágenes íntimas, el 90% son mujeres, estas imágenes íntimas que se muestran, se exhiben. La siguiente. Respecto a las manifestaciones, aquí hay algunas de ellas, solamente las voy a mencionar: ciberacoso, cibercontrol, ciberamenaza, ciberextorsión, ciberdifamación, ciberapología, cibercaptación para tráfico ilegal de personas o de trata, el doxing, compartir imágenes privadas o de índole sexual sin consentimiento. Estas manifestaciones de la violencia de género en el espacio virtual usualmente afectan el plano de la violencia sexual, por una parte, como tipo de violencia, pero también violencia psicológica, y también, como veremos, en algunos casos puede transformarse en violencia física y en violencia económica. La siguiente. ¿Cuáles son estas consecuencias entonces? Puede llegar a suceder que las mujeres que viven esta violencia se abstengan de usar Internet, o desactivan o suprimen sus cuentas en línea o se autocensuran. Ahí hay una información, un dato, que el 28% de las mujeres que fueron objeto de esta violencia basada en las tecnologías han reducido deliberadamente su presencia en la línea. Algunos de ellas han tenido que usar seudónimos, otras mantienen un bajo perfil. Y en el caso de los abusos en línea hacia mujeres que trabajan en los medios de comunicación, periodistas, en este caso serían un ataque directo a la visibilidad de las mujeres y su participación plena en la vida pública. Entonces, no solo nos afecta a todas en general, sino que también a ciertas profesiones que son las que están en los medios. La siguiente. Desde el punto de vista psicológico, pueden causar un alto grado de daño debido a la magnitud y a la recurrencia de estos actos. Las víctimas pueden experimentar y supervivientes pueden experimentar depresión, ansiedad, miedo y en algunos casos hasta tendencia a suicida. En algunos casos la amenaza de daño físico se convierte en realidad, por ejemplo, cuando la utilización de imágenes o videos sexualmente explícitos se publican en sitios especializados de prostitución, junto con publicidad que revela datos privados, domicilio, en fin. Entonces, eso también es una amenaza a su integridad física. Como sigue en la siguiente, veremos la siguiente, por favor. Veremos que también puede dar a estos daños físicos, incluido el suicidio, así como perjuicios económicos. Y en el caso de los perjuicios económicos, estos pueden producirse cuando la imagen de una víctima de abuso cibernético aparece en varias páginas y entonces aparecen los resultados de los buscadores. Entonces, a la persona que es afectada, a la mujer,
le afecta porque le va a dificultar la obtención de empleo o va a tener vergüenza, va a tener temor que estos eventuales empleadores futuros encuentren estas imágenes. Entonces, realmente coarta la posibilidad desde el punto de vista económico también. La siguiente. Bueno, y consecuencias comunes para todas las mujeres, niñas y personas que están viviendo y siendo afectadas es el aislamiento social, que en muchos casos deciden retirarse de la vida pública, incluida la familia, los amigos, la pérdida de libertad para desplazarse en condiciones de seguridad, porque hay temor, obviamente. Y acá hay algo mucho más grave, que por eso hablamos de violencia simbólica, de que entonces no solamente la calle empieza a ser un lugar de peligro y de inseguridad, sino que también el espacio virtual se convierte en un espacio donde puede haber impunidad respecto a los autores de violencia de género y por tanto empieza a ser un espacio inseguro. Entonces ahí hay una violencia muy real. Ahora, hay recomendaciones que nos hace el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas, que nos plantea que no solamente los estados tienen que reconocer estos tratados internacionales, sino que también hay recomendaciones para el sector privado en términos de trabajar para erradicar estas formas de violencia por razones de género, también alentar a los medios sociales y los medios en línea a fortalecer estos mecanismos de erradicación de estereotipos y también poner fin a toda violencia por razón de género cometida en sus plataformas. Y hay un tema bien importante, es como la posibilidad de tener derecho al olvido para las víctimas, o sea, que en algún minuto desaparezcan de las listas de resultados obtenidos cuando alguien realiza una búsqueda, que no aparezca su nombre, cuando estos datos a los que se ha asociado sean inadecuados o no pertinentes o ya no son, o son muy inadecuados, que no aparezca ya. Y eso ahí hay todo un tema, una recomendación que obviamente que tiene sus restricciones, porque dice para los fines de tratamiento de datos y si la información no atañe a una figura pública o no es de interés público. Entonces, hay elementos que podrían ser de tensión respecto a estas recomendaciones, pero las dejo expresadas también porque me parecen relevantes conocerlas. Bueno, ¿cuáles son algunos de los desafíos para la educación superior? En este contexto de pandemia, podemos decir que la vida en el espacio digital, en este espacio virtual, ha tomado preponderancia a propósito de la pandemia, y por tanto la educación en contexto de pandemia, que es una educación remota, que no podríamos decir que es una educación online, porque no es que hubiésemos elegido hacer aquello, sino que más bien hemos estado de alguna manera interpelados por las circunstancias, generar estas respuestas. Creemos que es muy importante este conversatorio y otros que se puedan dar, que es para visibilizar la violencia de género, ya sea la violencia de género directa, como la que puede vivir alguien por ser atacado en un espacio virtual, denostado, humillado a través de las manifestaciones que conversamos, pero también de poder visibilizar la violencia simbólica, que cómo se siguen reproduciendo los espacios virtuales, estas manifestaciones de violencia, por ejemplo, cuando se pone a las mujeres en un lugar en que las deja solamente asignadas a ciertos roles y donde se hace un estereotipo de cuáles son sus posibilidades de desarrollo, o se invisibiliza su participación. Para nosotros también eso es violencia de género de tipo simbólico. Y en el caso de la violencia estructural, nos interesa que se visibilice, porque allí podemos tomar otras formas de opresión que van acompañadas con los temas de género, y ahí hablamos de interseccionalidad, por ejemplo, cuando confluyen ciertas formas de opresión y que se intersectan, y por tanto tenemos que atender a cómo las mujeres están siendo observadas y miradas en estos roles estereotipados, pero además se profundiza esta opresión cuando además pertenecen a pueblos originarios, cuando además pertenecen a mujeres afrodescendientes, cuando además pertenecen a personas que presentan discapacidades. Entonces también hay de esta violencia estructural que se relaciona con la violencia de género, pero que también pone de relieve otras formas de opresión.
En este caso, nos interesa que esta visibilización de la violencia de género aparezca. ¿Para qué? Nos interesa porque hay que generar acciones preventivas, como bien lo señala la Declaración de Pachuca respecto al tema de la violencia hacia las mujeres, que se tienen que generar campañas y ojalá de prevención primaria, donde estén desde los niños hasta las personas adultas incorporados en estas miradas preventivas de cómo erradicar la violencia. Por tanto, campañas de prevención de esta violencia específica y acciones para atender a las personas víctimas son desafíos en los que estamos hoy día involucradas las universidades del Consejo Rector y también las universidades del Estado. Nosotros como universidad hemos realizado una serie de campañas usando los espacios virtuales, pero hoy vamos a lanzar también una campaña para la prevención de estas violencias de género en espacios virtuales, porque tiene una especificidad que si bien se expresa en este espacio, pero también es importante como reconocer que hay formas en que hoy día la violencia de género requiere una intervención focalizada. Y respecto al uso de los espacios virtuales, de esta convivencia virtual, también creemos importante contar con reglas de actuación consensuadas entre quienes integran las comunidades, porque ya es difícil la vida en lo presencial, más difícil es cuando hay un otro que en muchos casos en actividades académicas, universitarias, de educación, hay elementos como de anonimato, que de alguna manera pueden ser un factor muy protector para la persona que ejerce ese anonimato al no tener su cámara, en fin, pero también puede ser un elemento de no conocer al otro, de no dar la posibilidad de ese contacto y para crear como relaciones y vínculos. La siguiente. Creo que me falta una más. Creo que me falta la última. Bueno, y acá está la campaña de prevención de la violencia de género en el espacio virtual, en donde se entregan una serie de recomendaciones para poder como saber qué hacer o cómo actuar, y por tanto va a recoger algunas de las recomendaciones que siguen a continuación en la próxima lámina, de tal manera para que podamos como tener como estos tips o estos elementos bien prácticos, como bloquear a quien ejerce la violencia, denunciar en las plataformas, instalar antivirus, tapar la webcam cuando no se utilice, instalar alguna aplicación de rastreo que permita borrar a distancia información, después de una ruptura cambiar contraseña, de una ruptura de pareja, no compartir las contraseñas, porque la contraseña se vuelve insegura desde el minuto en que se comparte, no hacerlo. Y si está sufriendo alguien algún tipo de ciberviolencia, es bien importante recordar que no ha provocado esta situación, y que es lo mismo que hemos dicho en la violencia presencial. Quien ejerce la violencia es el responsable, o quien ejerce la violencia es quien debe ser el responsable. Y las víctimas tienen que hacer acciones de denuncia y tenemos que procurar una intervención rápida y eficaz. Y para ellas es como poder denunciar, informar a sus familiares, generarse una red de apoyo. Aquí lo importante es como poder que la persona que esté viviendo este ciberacoso pueda como contar con una red de apoyo personal y familiar. Bueno, eso yo quería como compartir y atenta a las preguntas que pueden surgir. Muchas gracias, Angélica. Bueno, saludamos a todos quienes se estén sumando a esta transmisión. Les recordamos que este es el primer coloquio del ciclo Coloquios en Pandemia, y hoy día estamos hablando sobre la violencia de género en espacios virtuales en este contexto de pandemia. Aprovechamos también de recordar que pueden dejar sus preguntas, comentarios y reflexiones a través del chat de YouTube. También una cosa que se me había olvidado comentar es que este coloquio está siendo transmitido a través de la señal de USTV, tanto en su página web ustv.cl como por el canal digital de televisión 14.3 en la región metropolitana y por el canal 123 del cable operador Zapping TV. Ahora seguiremos entonces con la presentación de Patricia Peña Miranda. Patricia es académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, directora de la Fundación Datos Protegidos y docente invitada en la Escuela de Periodismo de la Universidad de la Frontera y la Escuela de Periodismo de la Universidad Alberto Hurtado. Cuenta con un Master Research New Media
Information and Society del London School of Economic and Political Science. Su trayectoria académica y profesional está ligada a la investigación y desarrollo de proyectos en el área de inclusión social digital, género y tecnologías, políticas públicas y tecnología. Ha publicado más de una veintena de artículos sobre brecha digital de género, perspectiva feminista sobre tecnologías, movimientos sociales y activismo digital, políticas públicas en materia de telecomunicaciones y tecnologías. Bueno, Patricia, te cedo la palabra para tu presentación. Gracias, Natalia, gracias a la UNCE por este espacio, por este debate que nos trae, además, un tema que particularmente en pandemia volvió a poner, tal como decía Angélica, un punto, una realidad que finalmente tiene mucho que ver también con entender cómo es nuestra relación y cómo está siendo nuestra relación con las tecnologías y con las pantallas en esta situación de pandemia. Bueno, a lo que mencionó Angélica, ya muy bien en la primera entrada, de un poco entender que es fundamental para abordar y para conversar y para luego tomar decisiones o tomar estrategias y entender un poco qué es lo que nos está acompañando en los distintos espacios y particularmente donde creo que el tema de las universidades que ha abierto también un nuevo cariz de cómo estamos entendiendo las distintas formas en que se generan finalmente las violencias de género digital. A mí me gusta más hablar de ese concepto, porque tiene mucho que ver también con entender de que nuestra manera de convivir con tecnologías, con plataformas, con dispositivos, va hoy día desde el uso de una tablet, de un teléfono móvil, de la pantalla de televisión, de cualquier cosa que nos permita conectar. Y eso obviamente va a tensionar muchísimo más y va incluso hoy día, ¿cierto?, a mostrarnos nuevos tipos de violencias, ¿ya? Tú hablabas un poco de esas tipologías, que en realidad también hay un consenso internacional en que no hay una sola manera de entender y por lo tanto eso hace además muy desafiante luego el cómo uno las aborda y también cómo uno busca sancionarlas, ¿no? Entonces vamos a la presentación. Y ahí me gustaría poner un poco en el foco desde el trabajo que hacemos desde Fundación Datos Protegidos en por qué entramos en este tema y cómo este tema también tiene una relación directa en entender cómo van cambiando nuestros derechos, cómo va cambiando esta vulneración de derechos en nuestra relación a la tecnología y particularmente en contextos educativos que, insisto, es quizás uno de los desafíos más grandes que tenemos hoy día en Chile por justamente estar habitando y estar realizando nuestras labores educativas en plataformas de videollamadas como es Meet, como es Zoom, que en realidad no estaban preparadas tampoco en su formato, en su interfaz, en sus funcionalidades para abordar estas situaciones, ¿ya? Y ahí vamos a ver también qué tanto hay que poner el foco en cómo la tecnología hoy día nos permite de alguna manera bloquear, evadir o de alguna manera, limitar estas violencias y qué tanto entonces tenemos que tener estrategias que sean bastante integrales. Entonces, pasemos a la siguiente presentación y ahí quiero recordar un poco que en realidad en la Fundación y particularmente en la mirada en que cómo en nuestro país se va abordando y se va también debatiendo acerca de violencia digital de género, porque en realidad las violencias digitales, particularmente en América Latina, estuvieron muy escondidas y estuvieron muy invisibilizadas y quizás estuvieron muy vividas, como mencionaba Angélica, en lo íntimo, ¿no? O sea, había mucha vergüenza hasta hace unos 10 años atrás, o había quizás mucho desconocimiento en entender si esto que me estaba ocurriendo, en la medida en que además todos nosotros y todas nosotras fuimos conviviendo en nuestra cotidianidad con mayores dispositivos de conectividad, entender de que esto era una situación que en realidad, ¿cierto?, sumaba a todas las otras violencias de género que ya teníamos. Los primeros indicios mostraban que efectivamente mujeres que ya sufrían violencias intrafamiliares, violencias que venían de las parejas, violencias en realidad en su entorno cotidiano, a la vez, ¿cierto?, tenían mayores probabilidades de sufrir situaciones o acciones de violencia digital de género, ¿cierto?, en ese primer momento. En Chile, creo que un punto muy importante para nosotros estuvo en el movimiento feminista que tuvimos en las universidades chilenas, ahí entre mayo y julio del 2018, que también abrió de alguna manera, ¿cierto?, el punto, que había toda una generación que
como bien mencionó Angélica, hacía un uso muy activo y muy expresivo de redes sociales, es decir, una apropiación total, un empoderamiento de la presencia de las mujeres a través de redes sociales. Buena parte del movimiento feminista pasó efectivamente a través de las plataformas de redes sociales. Significó que en ese año, por ejemplo, desde la Fundación y en otros espacios empezamos a ver, ¿cierto?, mayor cantidad de denuncias, preguntas, contactos, de decir, mira, nos está pasando esto en nuestras redes, ¿no? Resulta que me vengo a enterar de que hay una fotografía mía que está empezando a circular, vengo a entender que efectivamente mis datos están empezando a ser liberados en un lugar donde yo no tengo idea, y había mucha confusión y había mucho también temor, de entender un poco qué hacemos frente a esto, ¿ya? Y ahí después vamos a poder conversar. Yo creo que también es muy interesante que esté Pía de la Brigada de Cibercrimen, porque también tiene que ver un poco, ¿no?, con hoy día entender quién nos permite, ¿cierto?, hacer, o sea, quién nos permite el sistema hoy día en relación a hacer denuncias, en qué medida las denuncias son acogidas, etcétera. Y en esos años efectivamente había todavía mucha confusión y había muchas preguntas en relación a esto, ¿ya? También es un momento en que paralelo, las plataformas, particularmente pensemos en espacios como Facebook, que quizás en ese momento es uno de los lugares en donde más situaciones de exposición van a ocurrir, también van a empezar de alguna manera a abrir espacios de diálogo con colectivos y con organizaciones de la sociedad civil feminista de todo el mundo, para tratar de entender también qué podían hacer, o qué de alguna manera, qué botón o qué sistema podrían agregar a los que ya existían, que de alguna manera permitiera hacerse cargo de esto, ¿ya? Es decir, aquí hay una relación también bastante simbiótica de las empresas de tecnología que se dan cuenta que efectivamente tienen que empezar a asumir este tema, aunque aquello todavía no sea tan fácil de resolver, es siempre una cuestión de tensión. Vamos a la siguiente, y ahí, a la siguiente, por favor. Y la siguiente, que ya la hemos visto. Entonces, bueno, Angélica, un poquito más atrás, ya lo había mencionado, ¿cierto? Un hito muy importante en estos años, entonces, va a ser cuando Naciones Unidas, a través de su relatoría, nos da también una clave de entender, de nuevo, muy parecido, ¿cierto?, a lo que mencionó Angélica, que es que la violencia digital de género no es distinta y no es, digamos, de otro tipo que las distintas formas con que ya se manifiesta la violencia de género en general. Por lo tanto, muy parecido también a lo que han sido las declaraciones de otros relatores de derechos humanos, se entiende que cuando hablamos de violencia digital de género, también tenemos que ejercer los mismos derechos que tenemos como ciudadanas y ciudadanos en relación a cualquier tipo de violencia. Durante el movimiento del 2018, hacia finales quizás de ese movimiento, va a ocurrir también mediáticamente la aparición de uno de los casos quizás que también ayudó a visibilizar y a poner de nuevo en el debate muchísimo más fuerte este tema, que fue el caso Nido, ¿no? Que de alguna manera es quizás por lo menos mediáticamente es un hito. ¿Y por qué lo pongo en ese sentido? Porque efectivamente nunca antes los medios de comunicación digamos, ponen también en su agenda esta discusión, ¿ya? Y eso también es un trabajo para quienes estamos en el mundo más de los medios, de entender cómo también capacitar a los medios y a los periodistas en relación a lo que estábamos hablando de situaciones de acoso, ciberacoso, por ejemplo. Hay una tendencia a decir, bueno, esto es ciberacoso, o ciber, todo tiene como el nombre ciber, etcétera. Sin embargo, hoy día se está usando la excepción de acoso online. Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, si Nido era un tema solamente de un grupo focalizado de hombres misóginos, ¿no?, que estaba en realidad, después seguramente la subcomisaria nos va a ayudar a entender un poco más de este caso, que es bastante emblemático, pero que en realidad venía, ¿cierto?, tenía una existencia de bastantes años más atrás. Y era un caso en realidad bastante emblemático y frustrante para mujeres y chicas que habían estado mucho tiempo antes siendo objeto de este grupo, que luego efectivamente tiene esta tensión aumentando. Y una vez que el caso acaba, que además termina también, como ocurre muchas veces con los delitos y con los casos de violencias de género, con un reguete mucho más sensacionalista quizá, y donde no entendemos qué es lo que termina pasando con el ciberacoso. Pero lo complicado de este tema es que ocurre además mayoritariamente en una plataforma nueva, que es WhatsApp, ¿vale?
O sea, buena parte de las amenazas que ocurren en muchos de los casos entre finales de febrero y comienzos de febrero, incluso durante el verano de ese año, tenían que ver con amenazas y con mensajes que llegaban a grupos de chicas y de estudiantes que habían estado también en sus colegios, en sus liceos o en las universidades participando de este espacio feminista de los colectivos. Por lo tanto, claro, había toda una duda en relación a entender por qué efectivamente esto se generó como en una mayor presión durante ese tiempo, y luego cuando el caso Nido, entre comillas, se va cerrando en cuanto a quiénes estaban detrás, etcétera. Claro, la pregunta es, bueno, ¿está Nido desaparecido? ¿Es que Nido efectivamente terminó? ¿Era solo una persona? Y si no es una persona, entonces, ¿qué pasa con los otros espacios? Y esa es una duda que efectivamente queda también en muchas de las mujeres y de las chicas y de las jóvenes que empezaron a aprender en este caso, ¿cierto?, cómo de alguna manera entender de que lo que a lo mejor les pasaba a ellas no era único, ¿no? Y cómo se hacía el proceso de denuncia, pero sobre todo también cómo se hacía un caso de documentación, que vamos a ver más adelante, es una parte importante cuando uno genera estrategias de acompañamiento y de orientación. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Más adelante ahí ya hablamos del tema de los medios, más adelante, por favor. Bueno, justamente también hay un punto de inflexión en este año, porque hasta ahí teníamos muy pocos datos en Chile de lo que estaba pasando en realidad sobre este tema, ¿ya? Y yo creo que ese es un desafío también bien importante en lo que viene a futuro. Desde Fundación Datos Protegidos, también con el apoyo de ONG Amaranta, y también en alianza con la Universidad Alberto Hurtado, se presenta en octubre del 2018 justamente un primer informe sobre violencia de género en Internet, también recogiendo todas estas inquietudes y esta demanda de poder entender un poco cómo dimensionamos esta realidad en nuestro país. El estudio ustedes lo pueden encontrar en www.datosprotegidos.org, después podemos compartir ahí todos los enlaces, pero básicamente lo importante que arroja este estudio, y que luego en los siguientes años vamos a ver cómo otras organizaciones han ido aportando en entender otras facetas de lo que significa hoy día, cómo estamos viviendo en Chile, las distintas situaciones de violencia digital. En ese momento, bueno, un dato muy importante y que de alguna manera confirmaba lo que mostró Angélica al comienzo, era que efectivamente había una cifra muy alta de las mujeres y de personas de las comunidades LGTB que fueron encuestadas, porque es un estudio que pone el acento ahí, ¿vale? ¿Y por qué pone el acento ahí? Porque, como explicó cierto también Angélica hace un rato atrás, efectivamente son las mujeres y son las personas de las comunidades LGTB las que están más expuestas por, ¿cierto?, su identidad de género, por su vocería. Justamente ahí hago la relación con todo lo que fue el movimiento feminista, que tiene mucho que ver también con este activismo en relación a la defensa de los derechos, y además a una serie también de casos que se van acumulando de feminicidio, por ejemplo, también tenemos casos de lesbocidio, etcétera, que se van acumulando. Entonces, por lo tanto, ahí hay que particularmente, era interesante poner ese foco. Bueno, lo que arroja esta encuesta, como decía, es que efectivamente una buena parte, casi un 80% de quienes la responden en la encuesta que se realiza, es que la situación de acoso, la situación de violenta, la situación de hostigamiento ocurre de parte de alguien que es cercano, ya que es un primer tema. No es alguien, entre comillas, que viene de un entorno extraño, es alguien que viene del contexto que ya nos conocía de alguna manera, puede ser una expareja, puede ser un ex amigo, alguien que estaba en ese espacio, que es algo que efectivamente puede ir cambiando y modificándose ahora que estamos en un otro espacio, ¿no? De hecho, donde nosotras mismas hoy día estamos expuestas en plataformas, donde ejercemos vocería, donde estamos de alguna manera poniendo temas, ¿cierto? Y que eso eventualmente pueda ser visto por alguien a quien nosotros no conocemos. Un segundo dato importante era que la mayoría de los casos ocurría en plataformas como Facebook y WhatsApp, que además corresponde un poco a las redes sociales en que efectivamente más se usan en Chile. Ya este es un estudio que llega hasta el 2018. Es interesante después ver cómo en estos estudios podemos agregar nuevas redes sociales. Hoy día tenemos un uso intensivísimo de Instagram y de TikTok, por ejemplo, que también nos va a conectar con lo que está pasando con el mundo de niñas y adolescentes, preadolescentes incluso, ¿no? Donde efectivamente
también vamos viendo cómo hay una recurrencia, o no sé si un aumento, no quiero hablar de aumento porque en realidad uno no tiene cómo hacer estimaciones de un antes y un después. Pero es bien importante este punto porque efectivamente vamos a ver cómo en realidad después cuando Facebook ofrece herramientas o recursos para hacer algo, en realidad para protegerme a mí en relación a esto, las respuestas de las plataformas también son bastante limitadas y ahí a nosotros desde la Fundación nos interesa muchísimo y ese también es un trabajo que se hace en el espacio de diálogo con las plataformas, de que también el mensaje es que no queremos que las mujeres, ni las niñas, ni las adolescentes se vayan de Internet, sino que lo vean como un espacio donde pueden ejercer su autoría, donde pueden tener su presencia, y que más bien el punto y el desafío es cómo aprendemos entonces a tener estrategias de autocuidado, a entender también estas cajas negras que son las plataformas. Hay una conversación que se empieza a abrir con muchas de las mujeres y de las niñas, o de las adolescentes que se empiezan a acercar, ¿cierto?, de saber de que efectivamente no sabemos muchas veces cómo funciona esta red social o por qué me está ocurriendo esta situación de acoso, ¿no? ¿Por qué efectivamente es conmigo? Y otro punto que también nos toca acompañar desde la Fundación es la capacidad para poder hacer una documentación de esas situaciones de ataque, ¿ya? Que es fundamental, es decir, si nosotros nos documentamos, y eso significa poder tomar el pantallazo, tener, por ejemplo, la capacidad para entender un poco, a ver, desde qué cuenta, como decía Angélica, además, sabiendo que muchas veces la situación de ataque viene desde una cuenta anónima, o desde un número de teléfono desconocido, pero ese llamado a la documentación es clave a la hora de poder seguir apoyando y además orientando en cómo se puede hacer una denuncia y luego también cómo poder entender por qué esto ocurrió. Y ahí, bueno, nosotros en todo ese periodo, y hay una campaña que está permanentemente desde la Fundación, que ustedes también pueden verla en YouTube, etcétera, donde también explica un poco esta tipología. Y ahí pasamos a la siguiente, por favor. Hay un proyecto también que es muy cercano a datos protegidos, que también va a focalizarse, de hecho, en quizás uno de los temas más controversiales, que es hablar de ¿cierto?, el intercambio de imágenes íntimas no consentidas, que también tiene la denominación de lo que se llama pornografía no consentida, y esta es la plataforma de acoso online, que hoy día es una plataforma que está presente en varios países en América Latina, lo dirige también nuestra compañera, nuestra colega Paz Peña, que es un proyecto desde América Latina para las mujeres de América Latina, justamente que lo que busca es sensibilizar, entregar información actualizada y también acompañar en este particular caso, ¿no?, en esta particular situación. ¿Podemos pasar a la siguiente? Y ahí un poco, en esta parte, bueno, de nuevo hablamos hace un rato de cómo el desafío hoy día, ¿cierto?, para todas y para todos, cuando nos ponemos de alguna manera también a investigar, a hacer seguimiento, a acompañar y a entregar orientación, es darnos cuenta de la variedad y de la diversidad de situaciones de acoso, de hostigamiento y de situaciones de violencia, ¿vale? Entonces, esta tipología que hablábamos, que va desde efectivamente aquello que tiene que ver con sentir que para mí es acoso, una amenaza verbal, una amenaza que incluso después de lo verbal puede ser una amenaza auditiva porque me llega a través de un mensaje de WhatsApp, o que efectivamente luego esto tiene que ver con una cantidad de insultos que yo recibo, ya no uno se lo da cuenta, sino que viene lo que se llama un ataque coordinado de una diversidad de cuentas, ¿vale? Es decir, desde una diversidad de usuarios que en realidad yo no tengo idea por qué lo están haciendo o cómo lo están haciendo. Cada vez más tiene mucho que ver con esta situación, ¿cierto?, de ver que hay imágenes mías que yo he podido intercambiar con alguna expareja, ¿cierto?, donde yo no he dado el consentimiento y que esto termina siendo público. Cada vez más también el tema del doxing, que es efectivamente ver cómo muchas veces, además del ataque, está la amenaza de que nos dicen, mira, sabemos dónde vives, sabemos la dirección de tu familia, y es una amenaza que se siente además muy violenta, ¿no?, y muy, de alguna manera, angustiante, porque ahí es donde efectivamente pasamos de esta barrera de entender que hasta ahí yo lo podía controlar quizás bloqueando al que me hace la amenaza
porque no quiero verlo más en el espacio online, pero cuando ya esto efectivamente tiene esta otra connotación y tiene esta significación de que efectivamente se hace mucho más cercana, la angustia, la situación de sentirte que estás acorralada es mucho más fuerte. Por supuesto, en estos últimos años, cada vez más ligada al tema y a lo que es también en sí mismo el fenómeno de los discursos de odio, o a lo que son las expresiones discriminatorias, ¿cierto?, de género, de pertenencia a pueblos originarios, por discapacidades, etcétera. O sea, hay una cantidad en realidad, de tipologías que en realidad cada vez más se van complejizando. Y en este último tiempo de pandemia, por ejemplo, lo que ha pasado en el mundo de la educación particularmente, tiene que ver con una nueva forma de bullying, ¿no?, que es el famoso Zoom-booming, como se le empezó a denominar al comienzo, ¿no?, y que tiene que ver con entender cómo, de nuevo, en estas plataformas que estamos usando y que no estaban preparadas para, por ejemplo, Zoom y Meet, ese es un punto importante, no estaban preparadas para ser significadas y ser usadas como plataformas masivas de educación. Entonces, en sí mismas, las plataformas no necesariamente al comienzo de lo que pasó cuando las universidades, los colegios, los liceos se tienen que ir al online, estas plataformas tenían incorporadas ciertos resguardos de seguridad. Y lo que tuvimos en los primeros meses es una cantidad de denuncias de situaciones de hackeo, de ataque, que han ido desde defensas de memoria de título, ataque en ciertas situaciones de clase, que se supone que era un espacio protegido, o que se supone que era un espacio donde solo entraban los que tienen que ver con esa clase. Y eso también ha generado una nueva situación hoy día, que es el fenómeno que vivimos todos los que estamos enseñando en universidades, que es la idea de que apagamos la cámara, ¿no?, porque no queremos que nos vean. No queremos que nos vean no solamente porque yo siento que hay una invasión a la privacidad, sino que en realidad porque no me quiero exponer a una situación de bullying. Porque el bullying hoy día en este espacio, cierto, educativo se siente como una de las principales amenazas para muchas chicas y chicos que en realidad no quieren ser expuestos, no quieren terminar siendo un meme. Y eso efectivamente también nos va a empezar a poner el desafío de cómo lo estamos manejando. Y ojo, creo que ahí es muy importante entender que no se trata solamente de pedirle a la plataforma que genere un recurso de seguridad. Por ejemplo, hoy día efectivamente en un Zoom, que la mayoría que estamos dando clase en el espacio educativo, podemos acceder, que es ponerle una contraseña a la reunión para que nadie más que tenga la contraseña entre, o bloquear la reunión. Pero ¿qué pasa con las otras plataformas que están siendo usadas? ¿Vale? Entonces también es una situación que en realidad, particularmente en las instituciones educativas, y pasamos a la siguiente, además del trabajo de generar estos protocolos, yo creo que un punto importante en toda esta situación de entender cómo se abordaba en los contextos educativos y particularmente en la educación superior, todo esto que está muy ligado al desarrollo de protocolos, ¿cierto?, los protocolos de prevención de acoso. Veníamos en ese proceso, ¿no?, de reconocer cómo en las universidades enfrentábamos los distintos tipos de acoso y en particular los acosos sexuales. Esto también pone el siguiente desafío, que es entender que hoy día en realidad la universidad la estamos haciendo en este espacio online, ¿no? O sea, que la universidad finalmente, por estos meses de pandemia y en el contexto que vamos a seguir viviendo, traspasa ya el espacio educativo, ¿no?, en que estábamos, los edificios, los campus en los que estábamos. Y en realidad estamos conviviendo en este otro espacio, para los cuales no necesariamente muchas veces hay situaciones que nos permita resolver la tecnología en sí misma, ¿no? Insisto, ahí el punto en que las plataformas efectivamente han generado ciertos botones, ciertos recursos en donde podemos bloquear estas situaciones de violencia, pero no necesariamente son la respuesta. Y ahí hay un punto bien importante, que es cómo desde las unidades de género, ¿cierto?, sobre todo estas situaciones de bullying, se van trabajando no solamente de manera particular, ¿cierto?, sino que tiene que haber una mirada mucho más integral, una mirada que no entienda solamente que los casos, las situaciones de violencia de género online que podamos estar viviendo en este contexto educativo tienen que ver solamente con un tema de la plataforma, sino que tienen que ser acompañados y acompañada. Y un punto muy importante también tiene que ver con lo que va a pasar en relación a la discusión de los proyectos de ley que hay asociados. Tenemos 2 proyectos de ley sobre violencia integral, que justamente propone
abordar el tema del ciberacoso, ¿cierto? Y tenemos otra ley en discusión acerca del ciberacoso y están las dos leyes ahí pendientes. Entonces, por ahora, la mayor, digamos, frustración que hay hoy día es entender que cuando tú denuncias este caso, esto no está considerado como un delito en la legislación chilena. Muchas gracias, Patricia, por tu exposición. Bueno, saludamos también a las personas que se hayan conectado durante este coloquio, que es el primero del ciclo de coloquios en pandemia. Y para recordarles a los que se estén conectando hace poco, estamos abordando la violencia de género en espacios virtuales en este contexto de la pandemia que estamos viviendo. Agradecemos a todas las personas que están escribiendo sus comentarios, agradeciendo este espacio que estamos generando a partir de este coloquio y para que sigan enviando sus preguntas que luego de la exposición final, que es de la subcomisario, vamos a dar un espacio para responderlas. Bueno, como ya les adelantaba, ahora viene ese turno de la subcomisario Pía Barrera Cáceres, quien es psicóloga de la Universidad del Desarrollo con formación de postítulo clínico. Actualmente es integrante del equipo investigador de explotación sexual contra niños, niñas y adolescentes a través de Internet, de la Brigada Investigadora del Cibercrimen Metropolitana de la Policía de Investigaciones, donde se desempeña desde hace 5 años. Subcomisario, le cedo la palabra para su exposición. Hola, muy buenas tardes. En primer lugar, saludar a las otras expositoras y, bueno, comentarles que para nosotros el tema del cibercrimen es un tema relativamente nuevo en Chile. Nuestra brigada se crea en el año 2000, por lo tanto este año cumplimos recién 20 años, un delito relativamente nuevo que en el transcurso del camino hemos ido aprendiendo también cómo trabajarlo y cómo ser partícipes de la modificación y el aporte en la creación de las leyes para poder protegernos en el espacio virtual. Voy a hablarles un poco de cómo los delitos sexuales se dan en el ámbito informático. La siguiente, por favor. Es importante saber que nosotros abordamos distintos tipos de delitos, principalmente delitos que tienen que ver con el ámbito de la pornografía infantil, que los voy a mencionar más adelante, y delitos también que afectan a adultos también con connotaciones sexuales. Hemos tenido casos emblemáticos en el ámbito sexual e informático, por llamarlo así, como mencionaron Angélica y Patricia, principalmente el caso NIO, fue un caso muy bullado que lo vamos a comentar, el envío de packs, también el grooming y, como les contaba, delitos alusivos propiamente a la pornografía infantil. La siguiente, por favor. Las tecnologías de la información y la comunicación en general han mostrado que tenemos que comunicarnos de una manera distinta y eso tiene muchas ventajas, principalmente, por ejemplo, es el día de hoy mantenernos en contacto con los demás. En este sentido, nos exponemos constantemente a ser muchas veces víctimas de los acosos o de las amenazas o simplemente por desconocimiento no estar atentos a lo que entregar quizás nuestros datos personales pudiera afectarnos en un futuro posterior. Siempre le trato de decir a las personas con las que trabajamos que una de las grandes ventajas de esto es que nos permite estar juntos, pero sin embargo hay una desventaja importante, sobre todo, por ejemplo, en el ámbito de los niños, que es tal como si uno pusiera a su hijo de 10 años solo en la noche al medio de un parque. Asimismo, es pasarle a un niño de esa edad un teléfono con acceso a Internet, porque no sabemos a qué va a estar expuesto, no sabemos qué lo rodea y por lo tanto es importante que como adultos también aprendamos este uso responsable de la tecnología y así también poder evitar exponer a nuestros niños y adolescentes y nosotros mismos incluso a muchas de las prácticas que ocurren en Internet. La siguiente, por favor. Como les comentaba, hay distintos tipos de delitos desde la perspectiva legal en Chile, cómo se toman los delitos informáticos. Principalmente son leyes relativamente nuevas. En el año 2004 recién hacemos un énfasis en el área de la pornografía infantil, hoy en realidad llamado espacio de material de abuso sexual infantil. Entendemos la pornografía como una especie de trabajo
mercantilizado, que muchas veces es ejercido voluntariamente, ¿cierto? Pero cuando hablamos de niños no lo entendemos de esta forma, por lo tanto lo llamamos material de abuso sexual infantil, y ahí existe una serie de delitos como el almacenamiento, distribución, difusión, producción, comercialización del mismo, que aunque lamentablemente no quisiéramos comentarlo, son delitos bastante frecuentes en nuestro país. Por otra parte, tenemos la arista del abuso sexual impropio o el grooming, donde principalmente se da este tenor de abusar de un menor a través de las pantallas. Y hay delitos que involucran ya a personas más adultas, que también tienen que ver un poco con esto de la perspectiva de género, donde principalmente las víctimas son mujeres, y hago alusión a eso ya que son mayores de edad, donde ven usurpados sus nombres, su identidad, sus datos, delitos contra el respeto y la protección de la vida privada, ¿cierto? De los artículos principalmente 161 y todas sus letras, y delitos de amenaza simple. Aquí me quiero detener un poquito para señalar que, como bien mencionaban las panelistas anteriores, aún en Chile no contamos con una ley que rija, que pene el ciberacoso. Hay proyectos en camino en los que nosotros también hemos sido parte. Sin embargo, lo que sanciona nuestra ley son las consecuencias de haber sido víctimas de este tipo de acosos, como las amenazas, la usurpación de nombre, muchas veces la divulgación de imágenes o fotografías privadas. Siguiente, por favor. Me es importante y en concordancia con Patricia contarles un poco de este caso que fue tan emblemático para nosotros como unidad. Fue un caso que sucedió el año pasado, como me imagino que muchos se enteraron, ya que fue bastante televisado, ¿cierto? Y hubo bastantes personas afectadas. El caso de Nido.org fue trabajado por esta unidad, por varios funcionarios que estuvimos viendo esta plataforma. Principalmente se trata de una image board, que es una pizarra de imágenes donde se publican fotografías de forma anónima y cualquier persona puede entrar a comentar lo que quiera. Y ahí se van creando distintos foros o subforos, y en particular cuando se genera este caso de Nido, se había creado un foro llamado Chutas, en el cual se compartían imágenes de mujeres que eran sacadas de sus redes sociales, que muchas de ellas podían ser de carácter privado o las mismas que uno publica en su perfil de Facebook o de Instagram, e incluso su fotografía de WhatsApp, y luego eso permitió crear grupos cerrados donde se compartían fotografías más íntimas o información de las mismas mujeres que aparecían en esta pizarra. Por favor. Aquí solamente una muestra, estamos hablando de un caso del año pasado, una muestra del total de denuncias que recibimos del 26 de febrero al 5 de marzo, o sea, en 10 días recibimos en ese momento 156 denuncias a nivel nacional como Policía de Investigaciones, en las cuales podemos ver más adelante que de esta cantidad de denuncias, ahí más o menos sacando el cálculo de los días, 164 víctimas eran de sexo femenino y 15 víctimas de sexo masculino. Por eso es que para nosotros es tan explicativo este caso, porque en el fondo nos muestra cómo muchas veces las mujeres somos un poco más foco de este tipo de delitos sexuales a través de las redes. Por favor. En ese sentido, es que quisiera hacer un poco de hincapié, un poco afirmando lo dicho por las presentadoras anteriores. ¿Qué sucede con el envío de fotografías de carácter íntimo? Porque esa es una de las aristas. Lo otro es lo que tenemos publicado y que nosotros aceptamos publicar en nuestras redes sociales, y de lo cual tenemos que hacernos responsables a la hora de mantener, digamos, estas redes sociales activas. Pero ¿qué sucede cuando se envían fotografías de carácter íntimo? En Chile, el artículo 161 del Código Penal nos dice que se va a castigar, sancionar, ¿cierto?, con distintas penas, aquel que en recintos particulares o lugares que no sean de acceso público grabe, ¿cierto?, reproduzca conversaciones o comunicaciones que son de carácter privado.
Hasta ahora, todo este tipo de denuncias de acoso, de extorsión, de divulgación de imágenes privadas no consentidas, por ejemplo, que muchas veces tenían que ver con lo que se llamó en un momento como porno venganza, el anterior, por favor. Muchas de ellas las teníamos que encasillar acá porque nuestra legislación no tenía otro espacio para mostrarnos, digamos, para poder encasillar este tipo de delitos. Durante el año pasado trabajamos con algunos diputados, con la Cámara, y en el mes de julio del año 2019 se logró hacer una modificación al artículo 161 y agregar una letra C para que en el fondo se contuviera lo que antes no estaba dicho, que tenía que ver con la grabación, filmación, imágenes, etcétera, de genitales u otra parte íntima del cuerpo de una persona sin su consentimiento. Y ahí, la siguiente, por favor, es donde salió, a raíz del caso Nido, sale un poco a la luz esta ley 21.153, que fue promulgada el 3 de mayo del 2019, donde hay diputadas como Maite Orsini y la diputada Maya Fernández, quienes fueron unas de las principales impulsoras para dar un espacio de protección a las mujeres que quizás muchas veces enviaban una fotografía a su pareja, pero esta pareja la difundía sin el consentimiento de ella. Y eso es lo que ahora, por lo menos, la ley nos permite sancionar. La siguiente. Y en relación a lo anterior, este tipo de formas de comunicarnos, principalmente que utilizan los adolescentes o los jóvenes, tiene que ver con formas de comunicación más actuales, como por ejemplo los llamados PAC, que hacen referencia a paquetes de archivos digitales que pueden ser videos, fotografías, ¿cierto? Donde las personas pueden aparecer desnudas, mostrando partes de su cuerpo, realizando prácticas sexuales. Y ante eso es que muchas veces nuestros niños, jóvenes y también los adultos que en algunas ocasiones caen en esto, no se dan cuenta que entran en un círculo finalmente de violencia y de extorsión, de manipulación, que en el fondo le da la libertad al otro para seguir exigiendo, y muchas veces los niños sobre todo se sienten violentados y amenazados, amedrentados en su actuar, y se sienten obligados a seguir enviando este tipo de imágenes. Por eso es importante que las personas tengamos la claridad, digamos, respecto a qué es lo que compartimos en redes sociales. La siguiente. Hay solamente unas estadísticas que son del año pasado, que nos muestran que la mayoría de las víctimas de este tipo de delitos son de sexo femenino, 83%, y así como en la siguiente, los imputados suelen ser de género masculino en un 75% de los casos. Por lo tanto, aquí también podemos observar cómo se muestra la perspectiva de género en este sentido. Luego, tenemos todo el espacio, digamos, que genera el abuso sexual impropio. Todos sabemos que el abuso sexual, o estamos acostumbrados a hablar de eso como tocaciones, mensajes, un tipo de hostigamiento, ¿cierto?, más presencial. Pero cuando esto ocurre a través de una pantalla, cuyo modus operandi es llamado grooming, donde esta persona, depredador sexual, este abusador a través de las redes, realiza acciones de significación sexual ante un menor de edad, entendemos, menor de 18 años, con distintos agravantes desde los 14 años. ¿Qué significa que alguien realice acciones de significación sexual? Principalmente tiene que ver con exponer a los niños a ver, a escuchar material pornográfico, o por otro lado, incitarlos a realizar acciones de este tipo, por ejemplo, a enviar fotografías, videos, etc. Más adelante vamos a comentar algunos casos. Por otro lado, también trabajamos nosotros en la arista de los delitos alusivos a la explotación sexual en línea, donde con el pasar de los años, este es un foro muy antiguo, hemos ido viendo, está solo modo de ejemplo,
¿cierto? Cómo se va desarrollando el actuar de los depredadores sexuales pedófilos, digamos, a través de las redes. Por ejemplo, ahí, como se puede leer, está en grande: hola amigos de Facebook, tengo Facebook de niñas dispuestas a desnudarse por cámara, yo ya las desnudé a todas, son bien perras y las convencen, te muestran. Estos son relatos con los que nosotros realmente hemos trabajado. Ahora, la duda que, por ejemplo, nos puede surgir es: ¿para qué quieren nuevo material? ¿Por qué no piden fotos de otro quizás que ya lo obtuvo? Es porque muchas veces detrás de esto, detrás de esta necesidad de poder satisfacer este deseo sexual, encontramos trastornos que son más profundos, trastornos psiquiátricos, parafilia, desviaciones sexuales que en el fondo nos hacen alusión, digamos, a que estos sujetos no se conforman con el material ya visto, porque es muy conocido para ellos, sino que su excitación luego va haciendo requerir material nuevo, con nuevas víctimas. Por eso es que este delito, que pareciera estar un poco a la sombra en nuestro país, es bastante más común, lamentablemente más común de lo que quisiera. La siguiente, por favor. Muchas veces este mismo material que es obtenido por este tipo de personas es distribuido, difundido a través de distintas plataformas como WhatsApp. Hay unos ejemplos de este tipo de conversaciones. La siguiente, por favor. Y dentro de esta misma arista es que nosotros además hacemos constantemente lo que nosotros denominamos patrullaje virtual, donde buscamos un poco más allá de lo evidente, de lo que todos en general manejamos. Entramos a la internet más profunda, ¿cierto? Que nos permite poder detectar otro tipo de intercambio de material pornográfico. Entonces, muchas veces cuando nos ha tocado llegar a los domicilios, las personas se sorprenden de cómo estamos ahí, es porque, aunque no lo parezca, es un trabajo silencioso, pero es porque mucho de lo que no se ve es donde se concentra la mayor cantidad de este tipo de delitos. La siguiente, por favor. Ahí solamente para comentar algunos tipos de símbolos que utilizan los pedófilos para comunicarse entre ellos, son bastante conocidos. Tenemos este triángulo que es concéntrico, que en el fondo representa a un niño contenido por un adulto, que es un triángulo más grande. Lo mismo este corazón, la mariposa, que muestra el gusto por niños y niñas. Pedover, que es una especie de símbolo pedófilo para identificar fotografías, para poder tildarlas si es de su gusto. Y estos símbolos no solamente, la siguiente por favor, no solamente son diagramados en computador, sino que muchas veces los encontramos y los hemos visto también, como está ahí en pendientes, en anillos, o más adelante, la siguiente. Incluso hemos visto tatuajes donde se expresa, digamos, el gusto de este tipo de personas por los niños y la manera que tienen ellos de comunicarse entre sí. Es importante mencionar que nosotros, bueno, no trabajamos solos, trabajamos en cooperación con distintas policías a nivel mundial, con distintas organizaciones no gubernamentales y además con empresas que nos entregan información para que en el fondo nosotros podamos dar respuesta a las inquietudes, a las denuncias de las personas. Por otra parte, me es importante señalar, sé que el tiempo es acotado, pero quisiera hacer referencia a cómo las personas o cómo los abusadores sexuales en línea obtienen los datos de los niños o de los adultos, porque muchas veces nosotros mismos cometemos errores publicando desde nuestro espacio personal, por ejemplo, una fotografía donde aparece el número de nuestra casa atrás, con la ubicación activa, y lo publicamos en una red social. O muchas veces los niños, los adolescentes se sacan fotos con su teléfono celular y están con el uniforme del colegio. En el fondo, muchas veces vamos dando paso a paso datos que hay personas que, aunque no lo creamos, se dedican a investigarnos en las redes sociales. Y lamentablemente
muchas veces con consecuencias desfavorables, porque podemos, si son niños, ser víctimas de algún tipo de abuso sexual a través de las redes, o cuando son adultos de varios tipos de extorsiones, amenazas, difusión de sus datos personales. Como decía ahí Patricia, muchas veces nosotros hemos estado con mujeres que nos han comentado que en el fondo terminan una relación amorosa y su expareja publica todos sus datos personales en algún foro de escort, por ejemplo, y en el fondo eso hace que la persona sea hostigada constantemente. Lamentablemente hoy en Chile eso no está penado, la ley no está tipificada aún, pero se está trabajando día a día para eso. Por último, quisiera comentarles, bueno, antes de eso, quisiera hacer presente ahí que para hacer la denuncia de todo este tipo de casos, siempre es importante que las personas aporten la mayor cantidad de datos técnicos posible. Muchas veces pasa que solamente nos entregan un perfil, el nombre de un perfil, y como ustedes saben, los nombres van cambiando constantemente, uno puede poner lo que quiera, un nombre falso, un perfil falso, etc. Por lo tanto, es muy importante que las personas tengan la capacidad de indagar un poquito más, hacer capturas de pantalla, aportar números de teléfono, direcciones URL de los perfiles, para nosotros poder ayudarlos también, y así con la información técnica poder entregar y llegar a los resultados que en general estamos llegando, como pudimos ver ahí el día de ayer, que se pudo detener a esta persona, a este abuelo que abusaba de su nieta, que fue difundido a través de la plataforma TikTok, donde oficiales de esta brigada concurrieron a su domicilio, se pudo verificar que la persona era la que correspondía a la del video, técnicamente se verificó, y posteriormente se trabajó con la niña a nivel de contención y derivado a la brigada de delitos sexuales. Eso sería. Muchas gracias, subcomisario, por su presentación. Bueno, ahora que ya concluimos las 3 exposiciones de nuestras panelistas, vamos a dar unos minutitos para responder algunas preguntas que han llegado a través del chat de YouTube. Acá tengo una pregunta. Esta pregunta la realiza Elisa Araya. ¿Preocupa el uso de Instagram como plataforma para conectarse con estudiantes en general, en un lugar privado? ¿Existen orientaciones para su uso, para no confundir roles y espacios? ¿Hay fronteras? ¿Cuáles? Y yo a esto sumaría el mismo caso que mencionó la subcomisario, el tema de TikTok, y también lo mencionó Patricia, que es otra red social que está muy popular, sobre todo en los niños y adolescentes. Entonces, ¿cuáles son los límites? ¿Cuáles son las recomendaciones? No sé si la misma subcomisario o Patricia quieren comentar al respecto. ¿Patricia? Sí. Está silenciado su micrófono, parece. Ahora, Patricia. Bueno, ahora sí, perdón. Sí. Ahí sí, podemos ir complementando. Perfecto. Sí, claro, exactamente. El punto de usar, bien interesante la pregunta, porque obvio, o sea, hoy día estamos como en esta emergencia, de hecho, de por dónde nos conectamos, como. Y claro, usar una plataforma que no necesariamente está pensada para, entre comillas, un uso educativo o un uso que, entre comillas, tenga que ver con un diálogo, nos tiene que hacer pensar en el fondo bajo qué cuidado y bajo qué contexto lo voy a utilizar, ¿sí? Es decir, Instagram efectivamente sí me permite a mí generar un mensaje donde voy a poder conectarme con una comunidad. Yo tengo que tener muy claro que eso efectivamente me puede poner en cierta evidencia y en exposición a mí como a todos los comentarios que van ocurriendo en el foro de comentarios, ¿no? Es lo mismo que está pasando ahora en YouTube. Si tenemos, por ejemplo, este conversatorio y alguien entrara y dejara comentarios odiosos, comentarios de feminazi, ¿no? Etcétera, sería la misma situación, ¿no? Entonces, en ese punto creo que hay que tener bastante claridad de cómo uno, dentro de las plataformas, puede muchas veces generar espacios más privados. No todas las plataformas lo permiten, ¿ya? O sea, Instagram, efectivamente, TikTok tampoco tienen esa característica. Entonces, si lo vas a usar con un propósito, entre comillas, de conexión con tu grupo de estudiantes,
saber que incluso cuando preparas ese material, tratar de no exponer más allá de lo necesario si no te quieres exponer, ¿sí? Y eso también nos lleva un poco al desafío de entender que, claro, de alguna manera estamos forzando el uso de estas plataformas que son las más masivas para cosas que en realidad, como decíamos, no están preparadas, ¿vale? Y ese es un esfuerzo también en alfabetizarnos en el uso de otras plataformas. Es decir, existen otras redes sociales absolutamente. Pasa que nosotros hoy día nos hemos acostumbrado a usar estas, ¿no? Por ejemplo, si tú quieres hoy día tener un intercambio más seguro de mensajes, existen otros sistemas de mensajería además de WhatsApp, está Signal, está Wired, que de alguna manera han ido generando ciertos mayores cuidados en estos intercambios. Yo diría que ese es un punto súper importante. Muy buena la pregunta. Subcomisario, sí, para que usted complemente y también mencionar, como usted también ve el tema de casos de niños y adolescentes, el rol que juegan quizás los padres en el uso responsable de este tipo de plataformas, ahora TikTok y con este lamentable caso que se conoció en los últimos días. Claro, Natalia, es importante que las personas sean conscientes de cuando crean un perfil en una red social, principalmente los requerimientos de estas empresas que están ubicadas en el extranjero, es una edad mínima de creación del perfil. Sabemos que la edad mínima corresponde a los 13 años. ¿Para qué? Para que muchas veces la publicidad que sale asociada principalmente a estas plataformas sea acorde a la edad de la persona que lo está utilizando. Menos de 13 años no te va a permitir crear un perfil en Instagram, en Facebook, por ejemplo. Sin embargo, muchas veces nos encontramos con los niños que alteran su edad, ponen mucha más, y por lo tanto ahí ya tenemos un punto donde es importante que los padres se hagan responsables en educar el uso de la tecnología, porque si los exponemos a este tipo de riesgo en este momento, es como yo les decía, dejarlo solo al medio de un parque y lamentablemente sin vigilancia eso ya puede adquirir, digamos, tener otro tipo de consecuencias. Perfecto. Ahora una pregunta para Angélica. Desde la mirada también que estamos nosotros como una universidad que forma a futuros profesores, ¿cómo crees que tienen que ser o cómo se están abordando este tipo de temáticas? Quizás, no sé si tiene que ver una docencia con enfoque de género que ahora tiene que refrescarse con todas estas nuevas tecnologías y tanta virtualidad en la que estamos ahora. Me imagino que va a tener que reenfocarse quizás esta misma docencia de género contemplando todas estas nuevas amenazas, por decirlo así, en estos espacios virtuales. ¿Cómo lo ves tú desde esa posición? Nos escuchamos, Angélica. Ahora sí. Sí, la formación inicial de profesores obviamente tiene que ir a la luz de los tiempos, y ahí un tema importante es la incorporación de género en el currículum, pero además de la prevención de la violencia de género, que es como un subconjunto del trabajo que se hace en los temas de género. Y allí no solo abordar la violencia de género en lo presencial, sino que ahora en esto que aparece como los espacios virtuales, porque quienes se están formando van a cuando lleguen a las escuelas se van a encontrar con situaciones en que tienen que estar preparados para detectar, para acoger, para poder como saber qué hacer frente a esas situaciones. Y nosotros decimos en violencia de género y sobre todo en violencia sexual hacia niños y niñas, que como no vamos a poder los padres, los educadores, estar el 100% del tiempo con los niños, sabiendo que siempre es responsable quien agrede o quien violenta a un niño o niña, tenemos que generar y entregar herramientas de autoprotección a los niños y a los niños. Y quienes primero tienen que conocer estas herramientas de autoprotección son los profesores. Entonces, es muy indicado que en el currículum, a propósito de ir adecuándonos, adaptándonos, actualizándonos, es importante incorporar género en el currículum, porque con eso eliminamos los sesgos de género que están a la base de las violencias de género, porque acá nosotros no solamente queremos atender las consecuencias, que es tener la violencia, sino que queremos llegar mucho antes, y allí tenemos que cambiar esos sesgos, estereotipos y mirada en que nos han puesto a las mujeres en un lugar
no solo de subordinación, sino de objeto, y que se expresa muy claramente en esta violencia que aparece en el espacio virtual. Lo mismo de los cuerpos de niños y niñas, donde no solamente se cruza esta mirada patriarcal, heteronormativa, sino que también una mirada adultocéntrica, donde los niños son considerados como objeto y no como sujeto de derecho, como es lo que queremos a propósito de la convención. Entonces, ahí es muy relevante. Entonces, se nos cruza en la formación de profesores, y ahí una tremenda oportunidad en nuestra universidad, que es eminentemente pedagógica, que trabaja en el área de educación, en pedagogías, en profesiones afines a salud, pero que trabaja en educación, que podemos hacer un trabajo preventivo, porque allá tenemos que apuntar. Y en ese sentido la declaración de Pachuca nos dice, o sea, los esfuerzos tienen que estar concentrados en la educación formal e informal y llegar a las edades más tempranas, más primarias, para erradicar la violencia de género. Y en este caso, una manera de que se expresa en los espacios virtuales. Perfecto. Muchas gracias, Angélica. Llegó otra pregunta para la subcomisario. Alfonsina pregunta, ¿qué recomendaciones daría a las mujeres que desean compartir imágenes en redes sociales para no verse expuestas a una situación como la de Nido? Bueno, principalmente tenemos que cuidar lo que nos exponemos en redes sociales. Ese es el primer mensaje. Todo lo que está ahí es público. A pesar de que pareciera que yo tengo mi perfil privado, que nadie tiene acceso, hay distintas maneras igualmente de acceder a las fotografías que están publicadas en las distintas redes. Entonces, en primer lugar, hay que tener eso en claro y hacerse responsable también de lo que uno sube. En este caso, si yo voy a subir una foto estando sentada en un parque, que sea una foto que en el fondo a mí sí me hace sentir bien, qué sé yo, pero esa foto tener la conciencia de que puede ser extraída de ahí y también ser malamente utilizada. Por otra parte, idealmente sabemos que está la libertad, ¿cierto?, de uno poder hacer lo que estime conveniente respecto a su intimidad, pero idealmente nosotros siempre recomendamos no compartir imágenes de carácter privado, donde aparezca su rostro, donde hayan videos que las puedan exhibir, porque eso nunca sabemos en las manos de quién termina. Porque quizá a la persona que se lo enviamos no lo difunde, puede que termine una relación y lo manda a muchos grupos de WhatsApp, o como ha pasado muchas veces acá, que a las personas se les pierde el teléfono, se los roban, y entonces esos videos igualmente son difundidos con o sin mala intención. Por lo tanto, siempre nosotros le recomendamos a las personas que hagan uso de su libertad, pero con responsabilidad, porque lo que enviamos a través de las redes, de ello perdemos el control para siempre. Perfecto. Voy a sumar al tiro una pregunta para usted, que es una información súper importante. Subcomisario, ¿podría comentar, por favor, los mecanismos y procedimientos que tiene la PDI para recibir denuncias de violencia de género en línea? Como qué tendría que ser una persona que es víctima de alguno de todos estos ejemplos que usted misma dio. ¿Qué hay que hacer? Claro, siempre le recomendamos a las personas, para que un delito pueda ser perseguido, tiene que iniciarse un proceso que es a través de la denuncia. Entonces, nosotros no tomamos denuncias en línea. Eso tiene que quedar, digamos, claro a las personas que nos están viendo, ni telefónicamente. Sí, en este momento, dada la pandemia, existe, por ejemplo, las denuncias pueden ser efectuadas en cualquier unidad policial, tanto de nuestra institución como en Carabineros y en la Fiscalía directamente, puesto que todas las denuncias llegan al mismo lugar que en la Fiscalía. En estos tiempos de pandemia también nos ha permitido avanzar un poco con la tecnología, y la Fiscalía ha puesto un formulario de denuncias en línea, donde las personas entregan sus datos, cuentan la información, y posteriormente, cuando se generan las órdenes para poder investigar, esa denuncia es derivada a alguna de las policías. Entonces, en el fondo, no es que tengamos un mecanismo, el mecanismo siempre es el mismo, como les señalaba, aportar la mayor cantidad de datos, de información, y si no es de manera presencial, puede ser en este momento en línea a través del formulario de denuncias que cuenta la Fiscalía de Chile. Perfecto, muchas gracias, subcomisario. Llegó otra pregunta que yo creo que Patricia nos puede ayudar a responderla. Gloria Gutiérrez pregunta, ¿qué sucede con las plataformas de rutificador? Una puede poner el nombre y sale hasta la dirección de donde vivimos. Sí.
Cuéntanos, Patricia, ¿qué Sí, la podemos verdad hacer? que este es un caso que también es muy emblemático en el tema de datos personales, que de hecho existe hubo un litigio en ese caso que efectivamente no se gana y que está muy relacionado con la situación en general de cómo hoy día también se regula la protección a nuestros datos personales, que es donde también tenemos otro proyecto de ley en trámite que actualiza la normativa que tenemos. Y lamentablemente lo que pasa con el notificador es que, como muchas otras bases de datos, utilizan la información que hoy día está publicada en el servicio electoral, el CERVEL. El CERVEL hoy día en realidad es quien finalmente facilita que esté pública, ustedes lo pueden ver, ¿no? El hecho de que vayamos a votar, que estemos inscritos para ir a votar, está asociado mi RUT con mi dirección y todos esos datos personales. Y eso en realidad es una controversia muchísimo mayor y que va muy de la mano también de cómo se está entendiendo justamente la publicación de los datos personales. Entonces, también ahí, la verdad es que estamos bastante expectantes de que esta ley se termine de tramitar, porque si no va a ser una ley que va a salir muy tarde, a todos los desafíos que además estamos teniendo. Así que, muy buena pregunta, pero lamentablemente, notificador ha sido imposible bajarlo. Un tema complejo entonces de quizás de todos los temas pendientes que hay en esta materia. Para ir cerrando, porque ya llevamos mucho rato, sabemos que todos estamos sobrecargados de pantallas y virtualidad, quería proponer que cada una intervención cortita de reflexiones finales en relación quizás cuáles son los desafíos que se nos presentan ahora, tanto en el corto plazo, que estamos viviendo en esta virtualidad debido a la pandemia y probablemente tengamos para un buen rato más en esta situación, y también quizás a largo plazo. Reflexiones finales de cierre. ¿Quieres partir tú, Angélica? Ya. Bueno, Gracias. al igual que toda la violencia de género, nos desafía porque la violencia de género en el espacio virtual, si bien tiene una forma a partir del medio que utiliza, esconde lo que creemos que es la causa, la socialización, donde está como muy presente, muy arraigada la manera machista de relaciones, y en este caso nos hace como redoblar esfuerzo porque esta virtualidad no admite mucho diálogo, mucha conversación, es a veces muy episódica y genera mucho daño. Entonces, aquí como los principales desafíos es seguir como profundizando en las causas de la violencia, y no solamente en las manifestaciones de ellas, sino cómo llegamos a prevenirla, y allí hay todo un trabajo. La legislación, sin duda, en el caso de los niños, contar con una ley de protección integral de los derechos de la infancia de los niños en nuestro país, es un elemento, lo mismo que para el caso de las mujeres no contar con una ley integral por una vida sin violencia. Entonces, tenemos un cuerpo legal en ausencia que uno, obvio, utiliza todos los convenios internacionales y los mecanismos para poder como iluminar esas decisiones cuando uno presenta denuncia, en fin, pero nos falta ahí una materia, en materia de legislación, como bien planteaba la expositora, en este caso Patti cuando mencionó que ahí había una legislación. Entonces, aquí un desafío importante para los sistemas educativos es seguir profundizando en las causas, erradicando los sesgos, estereotipos, estas miradas machistas, porque tenemos que utilizar estos espacios digitales como una potencialidad, como lo planteaba yo al comienzo de la exposición, que es como para favorecer la educación, la libertad de expresión, toda aquella, y que favorece los otros derechos, y no que nos esté ganando de alguna manera la presencia de la violencia en género y que esté restringiendo la vida de mujeres, niñas y de diversidad. Entonces, con eso yo me quedaría de cómo ir apuntando a la prevención y mirar estas estrategias de comunicación como una posibilidad y una potencialidad para el desarrollo. Muchas gracias, Angélica. Patricia, tu turno. Yo quizás recordando algo de lo que mencionaste, de este espíritu de tener en cuenta todas estas consideraciones para que en el fondo las mujeres, los adolescentes y las comunidades LGTBI no tienen que irse de Internet. En el fondo es como cómo nos autoeducamos para que la comunidad en general, cualquier persona, se mueva con cierta seguridad en los espacios virtuales. No sé qué nos puedes decir.
Absolutamente, porque en realidad es como lo que mencionaba Angélica, la verdad es que hoy día tenemos que empezar a entender que el espacio, y por eso Internet, lo digital, lo virtual, lo online, como queramos llamarle, en realidad va a ser parte de nuestra extensión de la vida hoy día. Si esta va a ser la situación de vida que nos va a acompañar, es muy importante tener esa visión integral respecto de cómo nuestros derechos se ejercen, ya no hablando como si lo virtual o lo online fuera algo distinto. Es parte, es la extensión natural en que hoy día estamos viviendo. Entonces creo que eso también es un desafío bien grande en cuanto a los legisladores, en cuanto a cómo vamos también teniendo esta colaboración, como decíamos en este caso, de entender las nuevas formas de violencia, ¿no? Efectivamente, claro, hay cada vez más nuevas formas de violencia porque tiene que ver con lo que decía Angélica, porque la situación de odio, de situaciones de discriminación, las situaciones finalmente que tienen que ver con vivir esta sociedad patriarcal, muy marcada por lo heteropatriarcal también, está marcada en el mundo de lo digital. Pensemos que hoy día nosotros usamos, si se quiere, una serie de herramientas que están pensadas no desde nuestros países, son plataformas que han sido creadas desde el norte, que han sido creados, si quieres, por una visión patriarcal. Entonces, por ejemplo, hay un punto muy interesante cuando nos damos el tiempo, yo sé que es muy complicado, pero conversamos mucho en talleres y en otros espacios, de lo importante que es entender en el mundo de lo digital el consentimiento. Cuando yo descargo una aplicación, cuando yo abro una cuenta en una plataforma, lo que no estamos haciendo hoy día es entender las políticas y las normas de uso. O sea, ¿quién me permite hacer esta plataforma y qué no? Eso tiene que ver con el consentimiento, que si lo ponemos en el relato de lo que hemos estado hablando en esta semana respecto al consentimiento en los juicios por casos de feminicidio, es muy importante. Entonces también esperamos ahí que esta mirada de entender, no, la vida digital no se va en Twitter, en Instagram, en Facebook, hay una cantidad de herramientas hoy día. Alguien preguntaba por plataformas más seguras, por ejemplo, para hacer intercambio de fotografías. Sí las hay. Signal, Wire son sistemas de mensajería que me permiten, por ejemplo, compartir archivos y luego desaparecerlos, o tener un mayor control respecto de lo que yo comparto, ¿ya? Eso también es un desafío en materia de educación, y por supuesto también es un desafío quienes desarrollan las tecnologías. Por eso decía hace un rato atrás que va un poco en esta mirada de entender que sí, claro, necesitamos legislación que tipifique los delitos, que nos ayude a salir adelante con los casos más complejos. También es un cambio de parte de la industria que genera esta plataforma, y ahí también, por supuesto, necesitamos más miradas femeninas de pensar otras redes, otras plataformas, y salirnos un poco de esta dependencia que tenemos quizás hoy día en estas que son más comerciales, ¿no? Muchas gracias, Patricia. Y subcomisario, sus reflexiones al cierre desde su perspectiva, desde la Policía de Investigación y la Brigada del Civil Crimen, y el importante rol que ustedes tienen para resguardar en alguna medida que ocurran casos tan terribles como los que nos hemos enterado en las últimas semanas. No se escucha la subcomisario. ¿Ahí se escucha? Sí, sí. Bueno, principalmente yo voy más por el lado de la comunicación. Nosotros siempre tratamos de que los padres, de mandar este mensaje a los padres, porque a los padres y a los adultos en general, que son quienes pasan mayor tiempo con los niños, ¿cierto? O en pareja, como familia, que sean consecuentes en el uso de la tecnología. No puedo pedirle yo a mis hijos que tengan cuidado, que no se metan a tal chat o que no estén todo el día en el teléfono si yo estoy sentado en mi sillón hablando todo el día con mi celular en la mano. Entonces, eso es una invitación primero a crear espacios de confianza, ¿cierto? De contención, de comunicación al interior de la familia, para que en el momento en que ocurra algo, ya sea entre adultos a nivel de pareja o con nuestros niños, seamos capaces de detectar que está ocurriendo un delito y que también seamos capaces de ser más proactivos en relación a eso, ya que eso va a tener consecuencias en el fondo positivas, como la reparación, la resignificación de muchas experiencias que pudieran ser dañinas en las personas que son violentadas a través de las redes sociales. Y por otro lado, también nos permite a nosotros
sacar una conclusión un poco más amable de quizá una situación o una experiencia que no quisiéramos o no debiéramos haber vivido, tanto niños como adultos, que en el fondo este es un tema que traspasa las generaciones. Así es que principalmente en mi reflexión va orientada a eso, como las panelistas mencionaban, el género no solamente está, digamos, orientado a hablar de las mujeres, sino que hablamos aquí quizás de todos aquellos que no somos considerados constantemente, ¿cierto?, en las políticas públicas, etcétera, y por lo tanto siempre nuestra invitación es a la responsabilidad, a la confianza y también hacer la denuncia, que es la manera que tenemos como policía nosotros de poder ayudar a la gente. Muchas gracias, subcomisario. Bueno, con esto vamos dando cierre a este primer coloquio en pandemia. Agradecemos a nuestras panelistas por este interesante debate y también a todos y todas quienes se conectaron. Les recordamos que el próximo viernes, a esta misma hora y en este mismo canal de YouTube, tendremos el coloquio El desafío de la modalidad online en la educación de las personas con discapacidad visual. Así que los invitamos a que se conecten y nos acompañen. Muchas gracias a todos y a todas. Muchas gracias, subcomisario, Patricia, Angélica. Y nada, los esperamos en un nuevo coloquio el próximo viernes. Que estén muy bien.